Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 6 de julio del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 536 desde la Ciudad de México y hoy tenemos a un gran invitado desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, al maestro Martín Arellano Rodríguez. Bienvenido, que cuenta con la licenciatura en Turismo por la Universidad de Valle de México, la maestría en docencia por la Universidad de Matamoros. También fue asesor del consulado. Colabora actualmente con el archivo histórico de la ciudad y ha redactado dos libros. Uno sobre la fundación de Matamoros y el otro libro es una novela histórica, Ignacio Lagarza, El Buscón de Sueños. También fue profesor de varias asignaturas en Monterrey y Matamoros, Tamaulipas. Bienvenido, mi estimado amigo, el maestro Martín Arellano Rodríguez. Bueno, el tema del cual vamos a hablar. Muchas gracias, Ernesto. No, de nada. El tema del cual vamos a hablar es cómo se trabaja en el archivo histórico de la ciudad. La primera pregunta es bastante esencial. ¿Qué es la paleografía? ¿Qué es la paleografía? Es la primera pregunta. Es lo que desempeñas dentro del archivo histórico. Del archivo. ¿Qué es la Sí, así paleografía? es. La paleografía. La paleografía es una rama auxiliar de la historia y que consiste en descifrar o en traducir los textos antiguos en el idioma español. Es clave para estudiar la historia porque pues la materia prima de todos los historiadores son los documentos históricos. Es de ahí sus fuentes, las fuentes que nosotros necesitamos para hacer los análisis de los acontecimientos históricos. Entonces, si nosotros no estamos familiarizados con el tipo de letra y cómo fue evolucionando a través de los siglos, a través del tiempo, pues nosotros no vamos a poder acceder a la información que está vertida en los documentos que reposan en los archivos históricos. ¿Cuándo se funda el archivo histórico de la ciudad? Bueno, el archivo histórico de la ciudad se funda a la par de la misma. No tenemos, como no hay una fecha exacta de la fundación de la ciudad, pues no tenemos un dato preciso de en qué años se empezaron a recolectar estos documentos. Sin embargo, existe un legajo de documentos que son protocolos de instrumentos públicos. El más antiguo es de 1802. Sabemos que a partir de 1801 ya se había puesto una subreceptoría de rentas, o un alcabalero encargado de recolectar los impuestos para la Real Hacienda. Entonces es a partir de esa fecha cuando nosotros ya tenemos esta compilación de archivos de estos documentos de carácter administrativo, que se empezaron a quedar en las sucesivas administraciones, y bueno, es a partir de ahí donde se funda el archivo municipal. Ahora bien, el archivo histórico municipal de Matamoros que nosotros conocemos, lo fundó don Eliseo Paredes Manzano, el primer cronista municipal, quien fue el encargado de rescatar toda esta documentación que tenemos el día de hoy y que se empezó a catalogar, a clasificar, a inventariar a partir de 1970, con la ayuda de un grupo de jóvenes de la Escuela Secundaria Federal número 1,
licenciado en general Juan José de la Garza, alrededor de ese entonces. Y a partir de ahí también se funda lo que es la hemeroteca, que también es parte del archivo histórico. ¿Con cuántos documentos cuenta el archivo histórico digitalizados? Digitalizados hasta el día de hoy debe de haber unos 2.500 expedientes digitalizados, aproximadamente el 70% por un servidor, los cuales están en un proceso de consulta pública. Esto quiere decir que se indexan según su tema, según su año, el fondo en donde están, se indexan a una página y de ahí cualquiera puede accederla a esta página, a este portal, para hacer consulta de estos documentos. ¿Cómo es el cuidado de los documentos históricos? Bien, el proceso de cuidar un documento histórico requiere de muchos recursos. Necesitamos un espacio que esté seco, no puede haber nada de humedad, lo cual aquí es un problema porque Matamoros es un municipio pues muy cercano al mar, muy cercano al río. De hecho está el museo, tenemos a 2 cuadras, a 1 cuadra, el río Bravo. Entonces, por lo cual la humedad es uno de nuestros mayores enemigos. También tenemos que tener mucho cuidado con los insectos, como las termes. Por tal razón, por tal motivo, se tiene que fumigar mínimo 1 vez al año. Afortunadamente, pocos han sido los expedientes que han sido afectados por la termita. Sin embargo, hay que mantener a raya a estos insectos. También la iluminación es otro gran problema, ya que los documentos no pueden estar expuestos a la luz del sol. Incluso la luz halógena les hace daño, por lo cual tienen que estar siempre guardados en sus cajas. Afortunadamente, como ya están digitalizados, no hay necesidad de sacarlos de sus recipientes. Se puede hacer la consulta digital, y solo en casos muy especiales, que algún investigador, que algún en historia, algún estudiante de historia vengan y soliciten exprofesamente ese documento para su consulta física. Se tienen que manipular con guantes, porque la grasa de nuestras manos daña el documento. Tenemos que utilizar guantes en todo momento, en la ocasión que tengamos que manipular los expedientes. Tenemos que utilizar también tapabocas, tenemos que utilizar lentes de seguridad para evitar que todo el polvo, las bacterias, los hongos que tienen los expedientes penetren en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra cara. ¿Cómo se clasifican y cuáles son los documentos históricos con los que se cuenta en el archivo histórico? Bien, de hecho hay toda una serie de asociaciones, de archivos, hay carreras, maestrías, doctorados que son llamados en ciencias de la información documental, de la gestión documental. Las ofrecen diversas universidades del país, y se trata de la manera de cómo organizar los documentos de un archivo. En un principio nosotros manejamos, en el Archivo Histórico Municipal manejamos 2 fondos. Manejamos el fondo colonial, que más bien es pequeño, son contados los documentos de la época virreinal, nada más son 46, y el resto es el fondo independiente, que es a partir de 1821 hasta el día de hoy, ya cuando pues México alcanza su soberanía. Ahora bien, estos son los fondos. Después existe
existe algo que se llama ramos. Uh-huh. Los ramos pueden interpretarse por el ciudadano de a pie que no está familiarizado con la archivonomía como los temas. Por ejemplo, nosotros tenemos los ramos de oficios, correspondencia, estadística, puede ser también correspondencias particulares, pueden ser circulares, pueden ser bandos, decretos, periódicos en algunos casos, porque en ocasiones los periódicos estaban anexados entre los expedientes. Pueden ser despachos de los juzgados. Entonces se agrupan de acuerdo a su ramo de manera cronológica para poder ubicarlos y poder acceder más rápido a ellos. También existe algo que se llama ramos menores, que si bien no son parte de los ramos mayores, que ahorita voy a explicar qué son, se les considera aparte. Ahora, ¿cuáles son los ramos mayores del Archivo Histórico Municipal? Son 3. Presidencia, que tiene que ver con todos aquellos documentos relacionados con las cuestiones administrativas del municipio. La tesorería, con todas las cuestiones financieras de las arcas municipales. Y justicia. Justicia se refiere a todo aquello relacionado con los expedientes que siguieron los juzgados del 1 al 4, que existieron en la ciudad de Matamoros, todo lo relacionado con protocolos de instrumentos públicos, juicios, testamentos, sociedades mercantiles, etcétera. Y bueno, esos son los 3 ramos mayores. Los ramos menores son diferentes ramos, como las actas de cabildo, ¿sí? En donde el cabildo tiene sus sesiones y se plasman por escrito todos los acuerdos. Lo que es los libros de la Junta de Instrucción Pública, la hemeroteca histórica, en donde el gobierno municipal hizo una compilación, una colección de diferentes diarios impresos, tanto nacionales, estatales y aquí mismo que se publicaban en la ciudad. Ese ramo lo tenemos desde 1833 a 1951. También tenemos otros ramos que nada más son de una caja, como los protocolos de instrumentos públicos, que son es una lista de todos aquellos protocolos emitidos por diferentes notarios desde 1833 hasta 1919, aquí en la ciudad de Matamoros. Son escrituras de compraventa, traspasos, juicios de sucesión, inventarios judiciales, extrajudiciales, etcétera. También está el Fondo Balandrano, muy importante, de los más interesantes que hay aquí en el Archivo Histórico Municipal. El Fondo Balandrano tiene una copia transcrita de los primeros libros de la iglesia, donde vienen bautizos y matrimonios, y la otra parte de ese fondo se dedica a hacer el deslinde de los predios rurales de diferentes parajes aquí en Matamoros, como el Soliseño, el Tahuachal, Jarita, el Tigre, el Caracol, o sea, todos esos ranchos. En 1928 se les tenía que dar los títulos de propiedad legales y formales a todos los habitantes de esos ejidos, de esos ranchos, pero pues para hacer eso se tuvo que hacer una investigación muy extensa, de carácter genealógico y jurídico, y es por eso que se dio toda esta investigación por el licenciado Fernando Balandrano. También existe el Fondo Profesor Eustacio Sauceda, en donde hizo una recopilación de diferentes revistas escolares y culturales, así como álbumes del Estado, en donde vienen fotografías y totalmente impresionantes, en algunos casos inéditas. Por ejemplo, acabo de revisar que existe un álbum
del estado de Tamaulipas para el año de 1936, en donde ahí aparece una fotografía en donde dice que la casa que aparece, el jacal ese que aparece en esa fotografía, fue donde pusieron preso a Agustín de Iturbide, allí en Padilla. Y aparece el monumento Iturbide, el lugar en donde lo fusilaron, etcétera. Entonces, gracias a la recopilación del profesor Eustacio Sauceda, de la Escuela Secundaria Federal número 1, se sobrevivieron estas revistas que son un patrimonio invaluable, tanto a nivel municipal como estatal, de todas estas fotografías y cuestiones que no las hay en ningún otro lado, porque pues simplemente, o sea, ¿quién se va a tomar el tiempo de almacenar todo este material? Y bueno, pues a grandes rasgos, estos son todos los fondos y todos los ramos que existen en este archivo histórico. ¿Cuentan con alguna otra documentación de fundación de otras ciudades, de estados? Pues bien, también el archivo histórico cuenta con una biblioteca especializada en historia, en donde hay muchos libros que ahorita son muy raros, que hablan acerca de la historia de Tamaulipas, y de otros municipios del estado. Y también, por ejemplo, hacemos una recopilación de documentos personales, fotografías particulares de diferentes personas que han decidido dejar sus documentos con nosotros porque consideran que esas personas, sus familiares son importantes para la historia de la ciudad, pero pues por alguna u otra razón no se les ha reconocido. Entonces, para evitar que se pierda esos documentos tan valiosos, pues los dejan ahí con nosotros. Entonces, un ejemplo de esto son los documentos personales de Rosendo Escareño. Rosendo Escareño es descendiente, fue participante de la batalla del Carrizal, y bueno, toda esta narrativa de este testigo presencial de la batalla del Carrizal está ahí con nosotros, porque este señor era nativo de Matamoros. También hay grabados, hay dibujos, hay fotografías antiguas, que si bien no forman parte de un fondo específico, también están ahí con nosotros y es otro recurso de consulta. Asimismo, también tenemos una colección de discos de vinil, se hace el esfuerzo por conseguir la música de los grupos locales de aquí de Matamoros. Algunos están en forma de cassette, otros están en forma de CD, pero se conservan porque también es nuestro deber el conservar este tipo de material. Entonces ahí pues combinamos lo que es la hemeroteca, tenemos también una pequeña mapoteca, una fototeca, porque también nos dedicamos a buscar y a coleccionar fotos, y pues la biblioteca especializada en historia. Entonces todo este repositorio de documentos en todas sus formas están ahí con nosotros. ¿Cuentan con alguna documentación, aparte de la que ya mencionabas de Agustín Iturbide, sobre lo que aconteció en aquellos lares, de algún otro personaje histórico? Sí, por ejemplo, tenemos un documento del gobierno del estado de Oaxaca firmado por Benito Juárez. ¿Cómo llegó con nosotros? La verdad desconozco, pero es un documento del estado de Oaxaca que data de 1847, muy interesante, en donde Juárez hace un esfuerzo por conseguir armas para el ejército mexicano en plena invasión estadounidense. Estas armas las trató de conseguir mediante un comerciante en el Reino Unido, pero pues no lo consiguió. También hay toda una serie de correspondencias y partes de guerra particulares de Porfirio Díaz,
en su campo de acción durante la intervención francesa. Existen también la documentación particular y los diplomas del general Pérez, Luis Pérez Figueroa, que un municipio allá en Oaxaca, de la región del Istmo de Tehuantepec, le honró con su nombre, se llama Acatlán de Pérez Figueroa. Hicimos el acercamiento